eléctrica trifásica de 2.8/120. De 2.8, perdón. La trifásica va a tener las tres líneas. ¿Y qué harían? ¿Le pondrían neutro a esa secadora eléctrica o no le pondrían neutro? Sí. Sí, ¿verdad? Acá algo similar al single phase. Por ejemplo, el single phase, ¿por qué le ponen neutro a la estufa eléctrica? Porque tiene parte de 120. En este escenario, como es trifásica, le voy a poner a la secadora eléctrica, pero le voy a poner las tres líneas, y como tiene 120, la razón del neutro, porque realmente va a consumir la misma corriente entre las tres. Pero si es un motor, aquí no tiene nada de 120 tampoco, por lo que van directamente tres líneas, que salen tres cables, línea 1, línea 2, línea 3. No necesitan del neutro aquí, pero si tuvieras balanceado sí lo necesitan, ¿verdad? Ok, ¿puedo borrarlo de la derecha? Sí. Profesor, pregunta, ¿los cables que van conectados entre sí tienen que llevar algún móvil específico? Los en trifásico. Ajá, los de motor. Sí, eso ya lo vamos a ver un poco hoy. Comúnmente el motor depende, el orden de los cables que pongan va a ser el sentido en el que gira el motor. Por ejemplo, si yo vengo y digamos que conecto la primera bobina, la segunda bobina y la tercera bobina, esto sería línea 1, línea 2, línea 3. Como están desfasados 120 grados, esto genera un campo giratorio. Con el hecho de que yo invierta una de ellas, ya sea L3 con L2, L2 con L1, cualquiera que cambie, lo que estoy haciendo internamente es que este campo, si estaba girando en esta dirección, lo invierto y gira en sentido contrario. Entonces, cuando ustedes conectan motores trifásicos, sí importa el orden de las líneas, más que todo por esto, porque si quieren que su motor, por ejemplo, lleve el producto en esa dirección, ¿verdad? Van a tener en cuenta que gira hacia la derecha sería, pero si yo quiero que en cambio regrese o vaya el producto en esta dirección, debería girar hacia la izquierda. O si fuera un aire acondicionado, trifásico, un tipo rooftop, si yo quiero que bote aire, debe girar en un sentido, porque si lo pongo en sentido contrario, va a comenzar a succionar. Entonces, sí importa hacia dónde gire. Ahora, comúnmente, el orden siempre es de izquierda a derecha. Por ejemplo, en un tablero, línea 1, línea 2, línea 3, va a ser siempre de izquierda a derecha, y línea 1, línea 2, línea 3, va a ser siempre de arriba hacia abajo. Ese es el orden que lleva en un tablero trifásico. Ahora, si yo llego aquí y me dicen, ¿sabe qué? Necesito que el motor gire hacia la derecha, ¿verdad? Lo puedo probar en vacío, primero conectando 1, 2 y 3 y ver hacia dónde gira. Entonces, si no tengo nada acoplado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo veo que gira en este sentido, digo, ok, necesito que gire hacia la izquierda, entonces le cambio todos los cables y hago el cambio de giro. Es más sencillo hacerlo así. ¿Por qué? Porque hay en cambio equipos que ya están acoplados a la máquina. Entonces, si ya están acoplados a la máquina, lo que puede pasar es que si yo los hago que giren en otro sentido, los engranajes o algo interno se puede ver afectado. Entonces, lo que tengo que hacer con esto, hay un equipo que se llama detector de fase, ¿verdad? Que es un elemento que ustedes, es como un multímetro, pero les va a poner, o los van a poner sobre la línea, y les va a marcar línea 1, si es línea 1 línea 2, se va a perder un foco, ese que es correcto. Si no, si este no es línea 1 y línea 2, les va a marcar o no se enciende el foco, tienen que moverlo. Entonces digo, ok, esta es línea 1, línea 2, entonces ya tengo identificada línea 1 y línea 2. Y luego 3 y 1, también hay otro que es línea 1 y línea 3. Entonces el que sobra, ya sé que es el que me hace falta. Si hay un detector de fase, entonces ya con eso ustedes pueden saber cuál es 1, 2 y 3 y saber, comúnmente cuando lo ponen en orden, gira hacia la derecha. Ese es el mismo detector de fase, ese es el que venden para ver cómo están conectados también. Exacto, antes de desconectar, si fuera una reposición, lo pueden hacer y ver antes de desconectar el orden de la línea. Pero sí importa el orden, pero es más que todo por el giro del motor.
Cuando se conecta, haces una conexión afuera de un medidor hacia un cano, también se tiene que checar eso, ¿verdad? Sí, cuando ya viene el orden de las líneas de Comet, tienen que tener en cuenta, si es que es un sistema como el que está ahí, 120.2.8, no hay problema porque las tres líneas son iguales y cualquiera me va a 120. Cuando tienen que estar atentos es cuando tienen un sistema con highlight. ¿Sí? Un sistema con highlight sí es importante dónde está ubicada la línea de alta, porque en base a eso, por el orden que tenemos o el orden que ya está establecido, van a saber cuál va a darle mayor voltaje con respecto al neutro. Sí, pero eso sí, pero cuando son 480 o cuando son 2.8, 120, 240, no importa porque realmente cualquiera de ellas me va a dar el mismo voltaje. Sí es importante tener ese medidor Identificado, ¿no? Para que el que viene vaya a conectar algo, si pongo esto entre esta línea y esta línea, no les vaya a subir o darle un voltaje mayor. Sí tienen que estar identificados y al menos, creo que en la misma página, en su Omnibook, tiene en la página 13 y 14 lo que sería codificación de colores en trifásico. Entonces les va a decir por qué hay negro, rojo y azul, porque hay amarillo, café, amarillo y naranja. Es un requerimiento también hacer esos markings, ¿verdad? Dentro del plano. Sí, es un requerimiento, eso lo tienen en el 110, al inicio del libro. Les dice que todo tablero debe estar marcado y que es el highlight, también lo definen en el 100 o el artículo 100 o 110, definen qué es la línea de alta. Entonces sí es un requerimiento que ustedes marcan. Si hay inspección y no tiene eso, no lo pasa. Claro, porque les puede decir, este tablero de cuánto es, es de 480, ¿y cómo sé que es de 480? Entonces sí tienen que estar marcados para que la persona que hace la instalación sepa que es de 480. Sí es un requerimiento. Ok, entonces en un motor trifásico, por ejemplo, esto sería la parte interna del motor. ¿Sí? Entonces, no requiere neutro, o no le pongo neutro porque tiene un sistema balanceado, y su alimentación o la salida del breaker iría desde este punto directamente hacia las líneas. Otra vez, esta es una conexión delta Y. Esta es una estrella nada más, estrella. Okay. Si la delta aún no la hemos visto, ya la vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa internamente o por qué importa cómo conecte un motor? Por ejemplo, el fabricante, cuando construye una bobina, él dice, ok, construí esta bobina para cuando le ponga voltaje, si son 120, soporte los 120. Si yo construí la bobina para que le ponga 240, soporte los 240. ¿Sí? Ya la construyen para cierto nivel de voltaje. Entonces, otro detalle también que tienen que tener en cuenta cuando tengan que conectar motores es que si no tienen el dato de placa, si no tienen la información del motor, a veces suele pasar que las compañías, porque quieren que la máquina se vea más bonita, viene el pintor y les pinta toda la máquina y no les cubre o pinta también la placa. Entonces, si no tienen la información de placa, es muy difícil que puedan conectar el motor. Sí se puede, pero es más trabajo porque tienen que testearlo, tienen que identificar las líneas, tienen que megar y aún así se arriesgan a que no lo estén conectando con el voltaje correcto. Cuando pasa eso hay que mandarlo directamente al fabricante, o hay motores que ya están muy viejos y ya no se ve el dato de placa, ¿verdad? Está rayado, está con grasa. Entonces lo que tienen que hacer ahí es tratar de obtener la serie del motor y buscar información en internet, que sí lo suele haber, o pedirle al fabricante, o si no ya darlo de baja, ¿sí? Porque es más complejo conectar motores sin información. ¿Por qué? Por ejemplo, este motor me dice que es un motor en estrella. ¿Cómo se comporta la estrella? La corriente que va por aquí, cuando yo pongo mi gancho fuera de lo que sería el motor, la corriente que estoy midiendo aquí dice que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Entonces, esta misma corriente, no tengo nada en el camino, entra directamente hacia el motor. Esta parte que ven aquí se conoce como la fase, agarrando directamente de un motor. ¿Sí?
corriente de fase igual a la corriente de línea, entra directamente hacia el motor. El voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre 1.73. Entonces, ¿qué vendría a ser el voltaje de línea? Es el voltaje que tengo entre estos dos puntos, entre la línea 2 y línea 3. Entonces, aquí entran 2.8 voltios, ese sería el voltaje de línea. Pero ese voltaje de línea no entra directamente a la bobina, sino que se va a repartir un grupo por aquí y un grupo por acá, ¿verdad? Si fuera netamente single phase, se repartiría parejo, mitad a mitad, porque las bobinas son iguales. Pero como es trifásico, tengo que usar esta fórmula. Este factor que ven aquí es igual a decir raíz de 3 o 1.73. Es la forma de cómo expresar sistemas trifásicos, como una especie de constante. Hay una calculación para ello, ¿sí? Que es con base de fasores, pero al final del día llegan ¿sí? A ese valor matemático. Entonces, si dividen 2.8 entre 1.73, le da 120, ¿verdad? 120 punto algo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta bobina está diseñada para soportar ¿qué valor? 120.8, ¿no? 120 punto algo. Y esta otra bobina está diseñada para soportar 120 puntos. Entonces el fabricante ya diseñó su motor para que soporte este nivel de voltaje. Entonces este motor sería un motor solamente en estrella, sería algo como esto. Por ejemplo, el motor que ven por aquí es un motor que no le puede hacer ni estrella ni delta, es firme. ¿Sí? Es firme. Entonces este motor internamente es estrella. Ya está diseñado para una máquina, esto lo sacaron de una máquina de aire acondicionado, de un extrustor, pero es trifásico. Entonces no le puedo hacer hasta una delta porque lo quemaría. Y ya está, por eso que el fabricante ya nomás saca los tres cables firmes. Son 120, son 2.8 aquí, pero internamente está hecho estrella. ¿Sí? ¿Internamente cuánto es? 120, ¿sí? Lo que soporta la bobina. Ustedes lo que están viendo ahí son estos tres cables. Ustedes de afuera le van a poner 2.8. ¿Sí? ¿Y la tercera conexión que lleva? O se reparte igual. O sea, aquí también va a haber 2.8 entre 1 y 2, 120 y 120, no se reparte acá. Sí, entonces el voltaje que va a tener aquí va a ser entre líneas 2.8, línea 1, línea 2, línea 2, línea 3, y línea 3, línea 1. 2.8. Ok, entonces, esa es una conexión en estrella, se comporta de esta manera, por eso que es importante saber cómo va, ¿verdad? ¿Puedo borrar eso? ¿Sí? Ahora viene la delta. ¿Cómo conectan una delta? Eso que se le dice a la estrella de fuerza, porque la corriente que consume o la corriente que va a demandar el motor va a ser netamente la de la bobina, va a ser netamente lo que máxima corriente en este punto interna del motor. Una delta es un triángulo mismo concepto, T1, T2, T3, T4, T5 y T6, ¿verdad? Entonces, para poder hacer una delta, lo que tengo es conectar inicio y final de una bobina. Por ejemplo, inicio y final de una bobina, junto estos dos cables, y en esa unión entraría línea 1.
Aquí conectaría inicio y final. Esto sería el inicio T5 y final. Y en esta unión, línea 2. Inicio y final. Y en esta unión, línea 3. Ahora que voy a entrar el motor directamente. Eso sería una conexión delta. A nivel de motores, tendría que conectar entre ellos T1, perdón, T3, T2 entre ellos, T4 y T5 entre ellos, y T6 y T1 entre ellos, ¿verdad? ¿Cómo se comporta la delta? Por ejemplo, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. ¿Qué significa eso? De que los dos 8 que yo tenga, por ejemplo, aquí, entre línea 1 y línea 2, van a entrar directamente ¿a dónde? A la bobina. Entonces ahí está el primer detalle. Si el motor era estrella y yo lo conecté en delta, el fabricante construyó un motor para estrella y yo lo conecté en delta, ¿qué voy a hacer? Ponerle directamente los dos 8 a la bobina. No lo voy a quemar. ¿Sí? Lo voy a quemar. Entonces tienen que tener en cuenta en el dato de placas si el motor es estrella o es delta, o si son ambos casos. ¿Sí? Pues también hay casos que pueden conectarse de ambas maneras. Ahora un poquito de ello. Entonces 2.8 y la corriente de fase es igual a la corriente de línea entre 1.73. Entonces la corriente que viene por la línea va a llegar a este punto y ¿qué va a pasar? Se va a repartir. Un grupo de corriente se va por aquí y un grupo de corriente se va por allá. ¿Sí? Todo el 208. Entonces, si yo digo que la corriente de línea son 10 amperios y utilizo la corriente que está ahí, la corriente de fase sería la corriente interna del motor, que es lo que le va a llegar directamente a la bobina. Eso va a ser igual. No, se va a repartir. ¿Por qué? Porque tengo aquí un splicer, un grupo de corriente se va a ir para acá y otro grupo de corriente se va a ir por aquí. Entonces va a ser 10 entre 1.73. El que se mantiene igual aquí es el voltaje. Sí, es el voltaje, los 2.8. ¿Cuánto le da si divide 10 entre 1.73? 5.7, ¿verdad? Entonces 5.7 amperios se van a ir por acá y 5.7 amperios se van a ir por ahí. Se van a repartir. No es 5 y 5, 10 porque no es single phase, es trifase. Entonces se comporta diferente. El grupo de corriente se va por aquí, es lo que va a entrar directamente a la bobina. Son 5 amperios. También la bobina no soporta mucha corriente como en estrella, ¿verdad? Si lo pusieran en estrella, lo que puedo hacer es que le entre directamente 10 amperios a la bobina. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué pasa si conectas un voltaje más alto a uno de los otros? Claro, si es muy alto, si es más alto, tienen dos opciones. Si es alto, lo pueden conectar en estrella para disminuirlo y no le afecte directamente a la bobina el voltaje, ¿sí? Para que se distribuya entre los dos, ¿sí? Pero si lo conectan directo al alto voltaje y lo conectan en delta, lo van a poner directamente a la bobina. Se puede hacer como una de las razones como para que no lo quemaran. Entonces entre T6 y T5 también va al 5.7. Sí, va a ser la misma corriente la que va a estar distribuyéndose dentro del motor. Entonces, ¿qué, maestro? ¿Se quemó no el motor ahí? Porque cuando usted dijo que conectaba los 208 voltios a una sola resistencia, ¿se quemaría? No, es que depende de si lo que le trataba de decir por aquí es la característica de la delta. Por ejemplo, en una delta,
el voltaje que ustedes le ponen de afuera entra directamente a la bobina. En cambio en la estrella, ¿qué hacía el voltaje? Se repartía. Entonces por eso que depende, o lo que tienen que ver es cómo está la conexión del motor, si es estrella o delta, porque ustedes no pueden asumir, oh, este motor lo voy a conectar en estrella. ¿Por qué? Porque si era delta o si era estrella lo pueden quemar. Esa es la razón, pero por ejemplo, lo que trataba de decir con los 2.8, digamos que el fabricante dice, este motor es 2.8 y lo tienen que conectar en estrella. Y ustedes dicen, no, yo lo quiero conectar en delta. Pero lo que va a pasar es que si lo conectan en delta y lo ideal era que esté en estrella, lo van a terminar De hecho, quemando. prenden, ¿verdad? Prenden, pero se calientan y se queman. Correcto, se calientan y se queman. Ahí se puede conectar en los dos, ¿verdad? Sí, correcto, es lo que vamos a ver. Por ejemplo, hay motores que les van a decir esto. Dependiendo del nivel de voltaje que tienen en su fuente. ¿Esta viene en el libro de nosotros? No, esto le puedo pasar a su archivo de WhatsApp, a su teléfono de WhatsApp. Pero lo va a pasar, profe, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ahora sí, estamos esperando desde... No, va a pasar. Entonces, estrella a la izquierda, delta a la derecha. ¿Sí? Estrella, delta. Entonces, este motor se puede conectar en ambos escenarios. Se puede conectar en estrella, se puede conectar en delta. Si yo lo quiero conectar en estrella, tengo que tener una fuente de 400. Esto es más una imagen europea, no tanto americana, 400. Y la corriente va a ser de 29 amperios. Si yo lo conecto en delta, el voltaje que va a tener de la fuente son 230 y la corriente va a ser 50 amperios, lo que va a mandar el motor. Entonces se pueden conectar en ambos casos. Este motor me permite conectarlo en estrella o en delta. Yo decido en base a qué, a la fuente. Por ejemplo, si yo tengo un tablero de breakers y en este tablero de breakers o la alimentación de Comet me dicen que es un 230 trifásico, entonces me convendría el motor conectarlo en delta. Pero si yo tengo y llego a la caja de breaker y en la caja de breaker me dice que es un tablero de 400 voltios trifásico, me conviene conectarlo en estrella, ¿sí? Por la fuente. Dependiendo de esto sería el nameplate, lo que le da aquí. Ya ustedes tendrían que tener la información del motor. Los HP aquí dicen que son 15 kilowatts, pero serían HP. Por ejemplo, este es otro caso, miren aquí. 50 Hz es la frecuencia que manejan en Europa, es un poco más lenta, la velocidad de onda. Entonces también, si traen un motor de Europa,